Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El profeta Isaías está hablando del nacimiento de Cristo, cientos de años antes. La forma como el mundo celebra la Navidad nada tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Muchos usan este tiempo para emborracharse. Eso no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Aprovechen el momento y dice: ha llegado el momento para comprar las botellas de licor. ¿Cómo se llenan los depósitos de licores el 24 de diciembre, ¿no? El 31 de diciembre? Cómo las músicas, la música amanece en las casas a todo volumen, y cómo amanece la gente borracha. Hay quienes dicen: ya llegó el mes de bebiembre, llegó bebiembre, en una celebración que nada tiene que ver con Cristo, sino que usan esta fecha como excusa para embriagarse. Y a veces también lo hacen los cristianos. Aunque no estoy de acuerdo, como dijimos la semana pasada, con los que tildan de paganos a cualquiera que decida reunirse en familia para recordar el nacimiento de Cristo, eso no quiere decir que celebremos la Navidad de la misma forma como el mundo la celebra. Son dos cosas diferentes. El problema no es si la Navidad es de origen pagano o no lo es. Ese no es el problema, sino que ya conocemos cuál es el espíritu que reina en este tiempo de supuesta celebración a Cristo, entre comillas. Desde noviembre comienzan las ferias y se promueve abiertamente la idolatría, sobre todo en nuestro estado Zulia. Ahí comienza todo: el amanecer gaitero, el encendido de las luces, y empiezan a pasear la muñeca por todos lados. Aumentan los accidentes de tránsito a partir del 15 de noviembre por causa del alcohol. ¿Eso puede ser de Dios? Definitivamente no lo es. Esto es lo que para muchos significa la Navidad. Una vez vi un comercial de cerveza donde colocaban una jarra de cerveza que se rebosaba así de espuma, frita, y decía: este es el verdadero sentido de la Navidad. Ese es el sentido de la Navidad. ¿Para quién? Para los borrachos, para los que toman este tiempo para hacer las cosas como no son. Entonces de nada tiene que ver con la verdadera celebración de la Navidad, como Dios lo ha establecido para su pueblo, que le adoremos todo el tiempo, no solamente en Navidad, sino en todo momento. ¿Qué importa si Cristo nació o no el 25 de diciembre? Si tú lo haces para la gloria de Dios, hazlo. Pero entonces honra a Dios con lo que hagas. Miqueas, en el capítulo 5, se encuentra
después de Jonás, antes de Nahum, Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, Belén Efrata. ¿Qué pasó en Belén que fue relevante para el mundo? Nació el rey. Pasó el acontecimiento más grande de esta tierra. Dios encarnado se hizo hombre y nació allí, en Belén Efrata. Miqueas tuvo su ministerio unos 700 años antes de Cristo. Escuché, 700 años antes de Cristo. Miqueas era contemporáneo con el profeta Isaías. Es bueno saber eso, ¿verdad? Se le conoce como un profeta menor, pero no porque sea menor que Isaías, sino que se le llama menor porque su libro es corto. Los profetas menores se le llaman así porque son libros cortos y no largos como Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías. Su ministerio se desarrolla durante un periodo muy difícil en la historia de Israel. Por un lado, la nación estaba viviendo una profunda descomposición moral y espiritual. Por otro lado, tenían la amenaza constante del reino de Asiria. Así que había problemas dentro y también había problemas fuera. Una profunda corrupción interna y una amenaza militar inminente todo el tiempo. De hecho, pasados los años, Asiria invadió a Israel y devastó por completo aquellas tierras. Ahí fue cuando las 10 tribus fueron cautivas al reino de Asiria. Y 200 años y tanto más tarde, la tribu de Judá, donde vienen los judíos, ¿verdad? Belén era parte de la tribu de Judá. Ellos también fueron cautivos después a Babilonia, y ahí es donde se encuentran en la escena Jeremías, Ezequiel y Daniel, también contemporáneos. En ese contexto tan desolador que había en Israel, es que el profeta anuncia la futura llegada del Mesías, el Cristo, que en hebreo Mesías significa ungido, y en griego Cristo también significa ungido. O sea, el Mesías es el mismo Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Lo primero que vemos en esta profecía de Miqueas es que él nos dice el lugar donde habría de nacer el Mesías. En Belén de Judea, Belén Efrata, pequeñita. Por eso los magos llegaron ¿a dónde? A Belén, que en realidad era una comitiva de sabios persas, posiblemente, que vino a ver dónde había nacido el rey de los judíos. Si vamos a Mateo,
en el capítulo 2, versículo del 1 al 8, lo tiene, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que repito, no eran magos, se traduce como magos, pero eran en realidad sabios del oriente, sabios persas, probablemente que venían hacia Belén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice el versículo 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque Herodes era un tipo enfermo de la cabeza, ¿verdad? Y convocados todos los principales sacerdotes, escuche bien, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Estamos hablando de Miqueas. Y cita: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los principales de Judá? ¿Entre los príncipes de Judá? Repito: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ustedes saben la historia, ¿no? Que no era una mentira, él no quería adorarlo, él quería matarlo. Herodes era un hombre paranoico que mandó a matar a su propio hijo cuando pensó que podía quitarle el trono. Y por eso inicia una persecución contra los niños. Y usted recuerda, ¿no? Que dice que los niños, él mató a los niños varones en búsqueda del supuesto rey que había nacido según los sabios del oriente que habían dicho. Por eso viene la tradición de la Iglesia romana y coloca el día 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes. Y nosotros hemos tergiversado eso de una manera tan loca que ahora resulta que es la broma de chiste. Aunque no fue tampoco un 28 de diciembre, igualmente recordar la muerte de miles de niños no debe causarnos risa. ¿Me estoy dando a entender? Ahí te ponemos. Pero ahí empieza el día 28 de diciembre, lo hemos tomado en nuestra cultura. Decimos cualquier cosa: pobre inocente. Pero ¿quiénes eran los inocentes? Miles de niños que murieron a manos de Herodes en búsqueda de Jesús. Pero siendo avisado José por un ángel, corrió rápidamente y huyeron a Egipto para poder salvar la vida del Mesías que había nacido. Entre los judíos no había ninguna duda de que el Mesías nacería en Belén, porque Dios lo había anunciado 700 años antes su nacimiento en Belén. Ahora bien, ¿por qué Dios eligió Belén para el nacimiento del Mesías?
¿Por qué no nació en Roma? Pudo haber nacido en Jerusalén, la principal ciudad de Israel. ¿Por qué una aldea tan pequeña que de hecho en ocasiones fue pasada por alto cuando se hizo un censo? ¡Ay, se nos olvidó Belén! ¿Es tan chiquita? Un pueblo pequeñito, casi insignificante, casi nadie lo tomaba en cuenta. Pudo haber nacido en Roma o en Jerusalén, pero no. Nació en Belén. Pero Dios escogió fue a Belén. Y de paso, como había una fiesta probablemente en la ciudad, estaban todos los hoteles, estaban todos llenos. ¿Y dónde fue a parar? En un establo. Entonces no solamente nace en Belén, sino que nace en un establo, en un lugar de animales, lleno de pasto y quizás de restos de excremento de animales. Fue escogida Belén y de paso un establo para el nacimiento del Mesías. ¿Por qué Belén? ¿Por qué Belén? ¿No? Uno se pregunta. Bueno, primero yo pienso que Dios escoge a Belén porque Él siempre escoge lo más pequeño, lo más vil y lo menospreciado. ¿No se da cuenta? Cuando mire a una persona que tenga grandes cualidades y tenga tremenda voz y tenga, probablemente no es el que Dios va a escoger. Dios siempre agarra al que está por ahí escondidito, el que nadie piensa que puede, el que todo el mundo piensa que es bobito, que de repente, ¡ay, lo ha escogido Dios! Eso es porque agarró Dios. Escoge lo vil, lo menospreciado, lo pequeño. Y si no, se lo voy a buscar. 1 Corintios, vamos a ver lo que dice. No lo digo por mi propia palabra, sino que esto es palabra del Señor. 1 Corintios 1, versículos 25 al 29. Primero Corintios 1, versículos 25 hasta el 29, dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No había nada extraordinario en la aldea de Belén, así como tampoco en Nazaret, donde el Señor se crió, que todo el mundo decía, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Así, ni tampoco había nada extraordinario en el establo donde Jesús nació. Así como tampoco hay nada extraordinario en ti ni en mí, que estamos sentados en esta silla hoy, para que nadie se jacte en su presencia. Así como no hay nada extraordinario en el pastor Benicio. Solo instrumentos somos en la mano del Señor. No éramos sobresalientes, no éramos de los primeros en la lista, no. Pero Dios así lo quiso, no del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia, ¿verdad? Y Él tuvo misericordia de nosotros. Estamos aquí sentados, por su misericordia estamos sentados aquí hoy.
En la iglesia decían, anótense los que quieren predicar. Y yo salía corriendo, no vaya a ser que me vieran y se les ocurriera la locura de ponerme a predicar a mí. Cuando iban a poner un ejemplo de algo tonto, Reza fue testigo una vez. Es como si yo, imagínense, pusiera aquí a Vinicio a hacer algo, una locura, delante de todo el mundo. Y este que está aquí bajaba la cabeza. Cuando empecé a pastorear, un amigo, un compañero de la iglesia me decía, dígale a Vinicio que quién le dijo a él que es pastor, que cierre el kiosco ese que tiene como iglesia y que aterrice, que ponga los pies en la tierra, que no es pastor nada. Eso es un llamado de Dios, ya no lo tiene. Cuando veían que era muy joven, yo empecé muy joven, aquí muchos son testigos, decían, ese pastorcito se lo va de pastor, ese es pastor de jóvenes, que se cree pastor. Al principio, cuando estaba de copastor en Capernaum, me dejaba el bigote, para que me viera un poquito más mayor. El hermano Albarrán, a quien amo mucho, yo lo discipulé a él cuando tenía yo 17 años y él tenía 40 y tantos. Y cuando yo llegaba a su casa me decía, mi amor, tráele café a Vinicito que vino a discipularme. Yo sembré la vida de Albarrán, mi hermanito que por ahí lo vi todavía está vivo. Felicito cada vez que me ve con ese amor. ¿Dónde estáis? ¿Dónde andáis? Y así muchos de ustedes están aquí. Y otras personas piensan que ustedes no tienen las condiciones, que ustedes no son nada, que ustedes son malos o tienen muchas fallas para poder servir a Dios. Pero Dios escoge, escuche bien, lo vil y lo menospreciado y lo que no es, para avergonzar lo que es. Y Él es el que sabe a quién escoge y a quién no escoge. Y si tú estás aquí porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, por eso estás aquí hoy escuchando la palabra de Dios. Eres como Belén, eres como un establo. Quizás no eres nada para los demás, pero Dios tiene un plan en ti. Y cualquiera diría, ¿no? Ay, el que menos yo pensé, mira, está ahora siendo usado por Dios. A veces somos el más menospreciado de la familia. Ay, pobrecito, hay que ayudarle. Y resulta que dice que de ese ramillete de flores que tu mamá tuvo, quizás posiblemente tú eres la flor que Dios escogió. Y dijo, esta es la mía, la voy a usar al 100%. Y es necesario que no sepas hacer nada. Y es necesario que no seas muy bueno. Y es necesario que no seas tan inteligente. ¿Por qué? Porque todo el mundo que te vea diga, solo Dios pudo haber hecho eso en ese hombre, esa mujer. Como cuando me llevó para la selva. ¿Qué iba a hacer yo en la selva si le tenía miedo a las cucarachas? Ya no. No, mentira, la mentira no es de Dios, sí, todavía. Todavía le tengo miedo a esos monstruos. ¿Qué vas a hacer para la... Hermano, yo lo voy a decir sincero, pero eso es aquí entre nosotros, no, en secreto. Yo le corría a las vacas cuando andaba solo en la selva. Yo quería ser como los muchachos que chuleaban las vacas y se le pegaban atrás. Entonces yo lo intentaba y cuando medio se me devolvía, bueno, a correr se ha dicho y la vaca atrás mío.
Y decía, ay, si yo fuera como mi papá. El papadito le decía, eso no tiene que tener miedo, tengo que hacer, y se va. Y fui aprendiendo y aprendí un poquito, pero me daba miedo. Yo cuando era adolescente dormí con mis hermanas como hasta los 13 años, ¿verdad? O más. En el medio, miedoso. Teníamos que pegar las camas y ellos no se podían usar crema. Porque si usaban crema yo no dormía. La crema. Porque se veía la cara blanca, ¿no? ¿Qué crema ni qué crema? El peor de todos los candidatos para ir a la selva era yo, no había más nadie. Y el Señor, no te volviste loco, ¿cómo vas a enviarme a mí? Yo ni siquiera jugaba con arena en este mundo. Teníamos que dormir con la luz prendida. Hermano, hice 400 viajes para la sierra, 100 más o menos fue solo. De ahí aprendí, valiente no es el hombre que nunca teme, sino que aquel que a pesar de sus temores marcha hacia adelante, dijo un buen sabio. Verdad que yo no reunía ningún requisito. Me uní con Otto, que sacaba del bolso de todo. Otto, una lámpara, aquí está. Otto, aquí está. Otto. Sí. Yo andaba con un cuchillito, me decía Otto, ya vengo. Sacaba un tremendo cuchillo. Y el mío era un cortabulla. Me uní con Roberto, y Roberto era de los Boy Scouts. No, sí me enseñó, muchacho. Me enseñó a andar en la selva. Y esto es así, aquí sí se consigue el norte, el sur, el este, el oeste, las constelaciones, el sol, las cosas. Aprendí tanto con Roberto de la selva, de la sobrevivencia, de aprender a prender una candela con la leña mojada, de prender candela con el frío y con un aguacero andando, porque había que prenderla si no moríamos de frío. Y él también decía que aprendía mucho de mí en la parte espiritual, pero era lo único en lo que yo era bueno. Y si andaba carnal, lamentablemente quedaba descalificado otra vez. O sea que no me quedaba de otra que andar con el Señor, porque lo único que me daba mi habilidad era Cristo en mi vida. Y todavía es así. Y Dios me dio la oportunidad. Así yo pienso que fue con Belén Efrata, pequeñita, nadie te conoce, te pasas por alto todavía en los censos, se les olvida que tú existes, Belén. Pero de ahí, de lo que nadie conoce, de lo que nadie ve, de ahí saco yo el más grande de todos los grandes, el Cristo, el Rey del universo, lo saco de ti, de ti, Belén. Yo pienso que esa es la primera razón por la que Belén fue escogida. La segunda razón por la que yo creo que Belén fue escogida, por la que probablemente Jesús nació ahí en Belén, fue para mostrar el carácter de su obra desde el principio. Ese rey manso y humilde que vino a servir y no a ser servido, eso los judíos no lo entendían y no lo entienden todavía. Como un rey entra en Jerusalén el domingo antes de la resurrección, entra sentado en un burrito, como un burrito. Ellos querían que el Mesías venía con carruajes, con gente de caballo, con ejércitos, y entra en un burrito el domingo antes de la resurrección, el domingo de palmas. ¿Se acuerdan? Que la gente levantaba las palmas y decían, Hosana al hijo de David, y 4 días más tarde lo estaban crucificando y decían, crucifícale, crucifícale. El mismo pueblo que lo aclamaba el domingo lo estaba crucificando el jueves, el viernes. Y por eso pienso que ese carácter manso y humilde tiene que ver también por la razón
por lo que él nace en ese pueblito tan pequeñito, tan insignificante que nadie conocía. Nosotros no conoceríamos a Belén. Hay países que a mí me dan el nombre. En usted escucha un nombre de un país y eso es un país. Burundi, creo que es Burundi. Me voy enterando que es un país que se llama Burundi. Si no me equivoco, ese es el nombre. Pero ahora conocemos a Belén. Y cuando yo digo Belén, ¿quién no la conoce? En todo el mundo la conoce. ¿Por qué la conoce? Porque el rey nació ahí. Él la hizo grande. En Cristo puede ser reconocido, pero sin Él no nada. Así como Belén, Efrata. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, en los versículos 7 en adelante dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente. ¿Hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Se refleja el carácter sufriente, el carácter humilde, el carácter manso de ese rey que venía, que tenía que ser un ejemplo para nosotros, como hoy en día lo es. Y por eso él decía: yo le he lavado los pies a ustedes. Y si yo, que soy el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ¿por qué no pueden lavarse los pies ustedes, los unos con los otros? Si yo ejemplo les he dado. Ese es el modelo de Jesús, un líder manso y humilde de corazón. Eso no lo entendían, ni lo entienden todavía los judíos. Quieren un líder con una gran autoridad. Sí, él viene así ahora, pero no agarraron la seña la primera vez. Ahora viene exaltado. El Señor no viene a morir otra vez, viene a establecer el reino. Es el día de su ira, es el día de su juicio. Ese día vendrá muy pronto. Algunos esperan la venida de Cristo con alegría, pero tienen la vida en pecado. Pues si una persona está lejos de Dios, no debería esperar la venida de Cristo con alegría, porque la ira de Dios está por caer sobre este mundo. ¿Usted sabía? Yo lo comparo con una mano. La gracia es como una mano que está sosteniendo la ira de Dios, pero muy pesada, que viene a caer sobre este planeta. Pero un día la gracia será quitada, y esa mano será quitada, y toda esa ira, ese peso de esa ira caerá sobre este planeta, y nadie tendrá oportunidad, a menos que ahora se haya arrepentido antes.
Ese es el Dios que conocemos, ese es el Cristo que el Señor envió, manso y humilde de corazón. Muchos en realidad no entienden a ese Cristo, muchos no lo entienden. Dios te puede usar, hermano, así como usó a Belén para ser el recipiente de donde nace el Rey de todos los tiempos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Me siento mal, incluso si te sientes pecador, incluso si te sientes sucio, como se sentía el profeta Isaías, cuando el Señor lo lleva al altar, cuando Isaías se ve, y estaba yo, Isaías 6, estaba yo en medio del altar de Dios, caminando allí en las piedras de fuego del altar, y escuché una voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él dijo: miserable de mí, soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Y aquí un ángel pasó un carbón encendido por mis labios y dijo: es quitada tu culpa y cubierto tu pecado. Y escuché entonces cuando dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y es cuando dice Isaías: entonces respondí yo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Puede ser que te sientas menos, que te sientas poco, que te sientas que nadie te toma en cuenta, que te sientas pecador. Bueno, te sientes pecador, eso es muy bueno, porque ese es el principio del arrepentimiento, cuando uno reconoce su propia condición. Puede ser que tú pienses que no tienes cualidades, que no tienes habilidades. Dice: ay no, el pastor o el fulanito, ese sí es bueno para predicar, pero yo qué voy a saber si yo no me sé ni expresar. Así decía Moisés, y mire lo que pasó. Moisés no se sabía expresar. Moisés dicen que era tartamudo, dicen, pero no sabemos si es verdad, pero algo pasaba, o era tímido, o era tartamudo, o algo pasaba, que Moisés no se sentía en capacidad de liderizar un pueblo, hablar con nadie. Yo le conté un secreto. Cuando yo comencé a predicar la palabra, yo no sabía leer bien. Mi hijo Moisés, a los 8 o 7 años, ya leía velozmente. Ahorita estoy leyendo yo, y yo creo que lee más rápido que yo, porque lo lee más rápido. Papi dice esto, papi. Cuando yo comencé a leer, el pastor Isaías, a las 5 de la mañana, cuando estábamos en el matutino, me mandaba a leer un texto bíblico y empezaba yo: porque de tal manera de Dios al mundo. Ni leía bien siquiera. Y el pastor me decía: Benicio, tienes que practicar la lectura, tienes que leer más. El día que me pusieron a predicar por primera vez, yo dije: yo voy a leer el texto bíblico, ¿cómo hago para no enredarme cuando estoy leyendo? O sea, ¿qué hice? Me aprendí el texto. Y entonces yo leía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Si lee bien. No, yo me lo sabía. Yo me lo sabía. Y por eso me hice tantos textos bíblicos. Yo me decía: papi, ¿cómo te sabes tantos versículos bíblicos? Me dice Moisés. ¿Y qué dice esto, papá? ¿Y qué dice papá? ¿Y qué dice papá? Me los aprendí aprendiendo a leer, y con la Biblia aprendí a leer. Ya puedo leer bien ya. También tenía un saco, ahí se testigo. Nadie tenía más horrores ortográficos que yo. Nadie.
A mí me expulsaron, no lo pasé cuarto grado porque no aprendí a leer, a escribir corrido. Y lloraba con los libros Palmer. Los libros Palmer eran mi terror, mi trauma, los libros Palmer. Todavía los miro y me da como una cosa por dentro. Amanecía, ¿no? Así, Raiza. Yo no sé aprender, yo no puedo aprender. Dios mío, una lloradera toda la noche para hacer de caligrafía. Hermanos, se rindieron conmigo. Yo no escribo corrido. Se rindieron conmigo. Yo escribo en imprenta. Todavía hoy en día. Ya lo hago rápido y todo, pero tuve que darle a la imprenta porque usted se va a reír viéndome a mí escribir corrido. Escribo como si fuera un niño de preescolar. Parece que estuviera escribiendo con la izquierda. Y todo eso no le importó a Dios, ¿se da cuenta? Y para adelante que vamos. Se puede, pero tiene que recordar que tú solamente eres un instrumento, un vaso de barro. El tesoro está por dentro y ese es Cristo, no nosotros. En Cristo podemos hacer muchas cosas. Y por eso muchos quizás no entienden la Navidad. Eso es lo que veo. Ya llevamos, ¿qué? Hoy es 15 de diciembre. ¿Has escuchado en estos días la palabra Cristo por algún lado? De verdad, yo no la he oído. ¿Has visto alguno de los negocios adornados con con un versículo bíblico, exaltando que la Navidad es el nacimiento de Cristo? Yo no lo he visto. Yo nomás que oigo hallacas, ropa nueva, gaitas, pintura para la casa, luces de Navidad. Eso es lo que yo veo. Yo no veo a Cristo por ningún lado. He visto ventas de fuegos artificiales por todas partes. Aumento de las ventas en las bebidas alcohólicas, también lo he visto. He escuchado cohetes. He visto el aumento del estrés aún entre los hermanos en Cristo. También he visto algunas iglesias vacías. He visto caras de Santa Claus por todos lados. Este supuesto San Nicolás, que de hecho nada tiene que ver con la verdadera Navidad. Arbolitos por todas partes, almacenes repletos de gente haciendo compras nerviosas y compras estresantes, todo el mundo comprando al mismo tiempo. Santa Claus por todos lados, que no sé quién, no salió ese gordo, que nada tiene que ver con Cristo. Ya yo todavía estoy sacando cuenta. Ya va, Santa Claus, Navidad, Cristo. ¿Con qué se relaciona? Pero a Jesús no he visto los templos llenos, no he visto a la gente adorando. No hay nada malo con reunirnos a compartir en Navidad, en familia. Pero póngase a pensar, ¿quién es el protagonista de la historia? ¿Cuál es la razón por la que nos reunimos en Navidad? Eso también hay que pensarlo, ¿no es así? ¿Qué tiene que ver Cristo con ese señor gordo vestido de rojo que está por todos lados y que nos distrae del verdadero sentido de la Navidad? Yo pienso que no es, quizás no lo vemos
muchos no lo ven como idolatría. No he visto a nadie adorando a Santa Claus, pero sí me parece que fuera una distracción de algo que nada tiene que ver con el verdadero motivo de reunirnos. ¿O no es así? El protagonista de esta historia, hermanos, no es Papá Noel, no son los pastores, ni los magos. Si vas a celebrar Navidad, está muy bien, celebra, está muy bien, pero entonces que Cristo sea el centro de tu celebración en esta Navidad. Porque esa es la razón por la que la celebramos. Si nació o no en diciembre, ¿qué importa eso? Pero si Cristo es el Señor de tu celebración, entonces está bien. No tenemos que entrar en ese juego del consumismo. ¿Es verdad? Usted ha visto las tiendas de ropa, ¿cómo están? Todas llenas. Las ferreterías, ¿cómo están? Ayer fui a comprar un enchufe, no. Cola, va a preguntar. Todas llenas. Las iglesias, todas vacías. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que la Navidad la estamos celebrando si todos estamos haciendo todo lo contrario? Si el consumismo te roba la paz, si estás trabajando hasta las 10 de la noche y hasta los domingos para ponerte ropa nueva, entonces estás distraído de lo que realmente significa el nacimiento de Cristo. Hay gente que aprovecha, no hay nada malo en eso. Aprovecha el tiempo del movimiento comercial para poder vender todo eso. Pero siempre recuerde que nosotros como cristianos sí tenemos que manejar el mejor balance que podamos. Les felicito que ustedes están aquí hoy y no están en los afanes de la vida. Hace un tiempo atrás decía, ¿y por qué no vino fulanito? No, está para Mercamara comprando lo de las hallacas. No, se quedó porque está pintando la casa. No, está para el centro el domingo. Es que no tiene más días para estar trabajando y fue para el centro. Entonces dejamos de venir los domingos a la iglesia por estar ocupados siendo atrapados por este movimiento comercial bestial que hay, que nos atrapa, que nos absorbe y que es difícil zafarse de eso porque estamos dentro de una sociedad que se mueve toda en torno a lo mismo. Martín Lutero dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos y hasta el trabajo puede convertirse en un ídolo. Si el trabajo no te permite congregarte, no te permite buscar al Señor, ese trabajo está interrumpiendo tu relación con Dios. Y hay que hacer ajustes. Es que todo aquello que no exalte a Cristo ya está muy mal. ¿O no es así? Es que si el 24 no puedes tener la mesa llena de comida, no pasa nada. Comemos pescado, como dice eso Alberto, 24, entonces, pescado salado, no sé. No pasa nada, no podemos caer en este juego que el mundo nos atrapa. Si no tienes para comprar luces, o si puedes arreglar la casa o no, en enero, ¿qué importa? No pasa nada. Arreglamos en enero entonces, que está todo más barato. Compramos los remates en enero. Como si uno se fuera a ganar toda la plata en un solo día. Como si te fueras a hacer rico por trabajar un día más, un día menos. ¿Qué más da? Cuando tu corazón se puede llenar de Cristo, ¿qué importa lo demás? Nos afanamos en las cosas de este mundo y se nos acaba la vida.
y no dedicamos tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, al Señor, a la iglesia, no le servimos por estar ocupados en cosas de este mundo. Nos ponemos viejos y decimos, ay, si yo hubiese dedicado más tiempo para el Señor. Pero siempre llega un momento, pero qué bueno que te hubiese dado cuenta antes, ¿verdad? ¿A quién le llevaron los sabios del oriente los regalos? ¿A José? ¿A María? ¿A quién fueron a adorar? ¿A quién adoramos nosotros en Navidad? Pues a Cristo. Entonces, tenemos que trabajar en función de que le adoremos a Él y solo a Él. Y que ninguna de estas cosas, de este mundo, ocupen el lugar que Él tiene que tener en nuestros corazones. Pues todo este negocio que ha inventado el hombre, todos los comerciantes esperando que llegue el mes de diciembre para, vamos a ver si hacemos un poquito más de platica. Todo esto está bien, pero nada tiene que ver con Cristo. El problema no es si adornamos o no las casas, no, ese no es el problema. Si adornamos o no la ciudad, no, qué bueno que esté bonita, adornada. Es muy bonito, pero nadie habla del verdadero motivo por el que la estamos adornando, por el que adornamos las casas, por el que adornamos la ciudad. Sí, adornémosla, pero hagamos saber por qué la estamos adornando. Y sin Cristo, la Navidad es nada. Sin Cristo, la Navidad es nada. No hay Navidad sin Cristo. Si sacas el cumpleañero de la ecuación, ya eso es otra cosa. El cumpleaños no tendría sentido. Al menos no sería Navidad. Hay muchos creyentes que se endeudan en diciembre hasta los tuétanos. Y cuando llega el mes de enero, ay papá, el mes de la pelazón. Entonces todos los platos rotos los paga Jesús Alberto, que cumple el 3 de enero. Cumpleaños. Vamos a hacer la fiesta, estamos pelados, Jesús. Quedamos pelados, endeudados. Tienen que ahorrar. Entonces vienen los problemas porque le deben a todo el mundo en enero. Para empezar, eso no es mayordomía, eso no es buena administración, pero tenemos que cumplir con las exigencias del consumismo. ¿Qué es esto, mis hermanos? ¿Tú vas a caer en ese juego del mundo? Entonces no has entendido nada. Pero si realmente eres cristiano de verdad, entonces celebra. Sí, celebra. Así sea solamente con un pan en la mesa. Celebra porque Cristo un día se hizo hombre y nació en Belén. Pero celebra con el motivo correcto. Cristo es nuestra Navidad. Que sea Cristo el verdadero motivo de tu Navidad. Celebra con tu familia unida, con los hermanos, con tus hijos, que Cristo ha nacido en sus corazones también. Ese es el motivo. Imagínate que organizamos una fiesta de cumpleaños a un amigo, o tú organizas una fiesta a un amigo. Entonces haces la comida a tu manera, la salsa para untar, la que a ti te gusta, los invitados, los que a ti te caen bien. Todo lo hiciste a tu manera. Entonces preparas todo y cuando llegas gritas a tu amigo: ¡sorpresa! Y de repente ves la cara de tu amigo que está serio. No le gustó la comida, no le gustan algunos invitados. Algunas personas que están allí ya han tenido roces con él alguna vez. Están ahí en su casa y de paso están criticando todo y hablando de todo lo que hace, porque invitaste a la gente equivocada a su cumpleaños. Y tú te pones bravo. Ay, si es mal agradecido, le organizé una fiesta. ¿Y qué esperabas?
¿Para quién era la fiesta? Todo fue a tu manera. La comida fue a tu gusto. Ni siquiera pensaste en él. Los invitados, los que a ti te gustaron. Y cuando llegaron a la casa de él, ni siquiera los saludaron. Y aún así esperabas que él te diera las gracias. Entonces, ¿para quién era la fiesta? Si todo fue hecho a tu modo, en realidad todo fue una fachada. Fue una buena excusa para organizar una fiesta para ti. Solamente usaste el nombre de tu amigo. Así pasa el 24 de diciembre, pienso yo. Digamos que tú quieres celebrar Navidad. Está muy bien. No hagas como hizo este muchacho con su amigo. ¿Vas a celebrar Navidad? Bien, celébrala. No hay problema con eso. Pero no olvides para quién es la fiesta. Que todo sea en honor y gloria a Cristo y solo a Cristo y nada más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que si celebramos o no celebramos, bueno, quiero recordarle lo que dice Romanos, que lo leímos la semana pasada, Romanos 14, 5 y 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y el que celebra Navidad, para el Señor la celebra, y da gracias a Dios. Y el que no celebra Navidad, para el Señor no la celebra, y da gracias a Dios. Y está bien. Lo importante es que todo lo que hagamos sea para su gloria y para su honra. Amén. Un diciembre, una Navidad sin Cristo no es Navidad. Perderse de la iglesia en diciembre y aparecer en enero todo atropellado y descarriado, eso no es nada que tiene que ver con la Navidad. ¿Dónde se ha visto un cumpleaños donde el cumpleañero no es agasajado? ¿Dónde se ha visto un cumpleaños donde el cumpleañero es ignorado? ¿Ah? ¿Dónde se ha visto eso? Pasar el mes de diciembre afanado tampoco es Navidad. Mucho menos es Navidad embriagarse, caer en idolatría, abandonar la iglesia, alejarse de Dios. Mucho menos que menos, eso es Navidad. Si vas a celebrar Navidad, perfecto, hazlo. Entonces que Cristo sea el centro de tu Navidad. Eso es lo que importa. ¡Que viva Emmanuel! Dios con nosotros. Como le digo el ángel, aunque la fecha y algunas tradiciones pueden ser cuestionables, está bien. Lo importante es honrar a Cristo en este tiempo y proclamar el Evangelio. Muchos aprovechan ese tiempo para predicarle a su familia, con su vida, con su testimonio, con las palabras. Nosotros comenzamos a reunirnos con nuestros padres. Y al principio nosotros estábamos reunidos con ellos y mi papá estaba con una cervecita. Y había un ratico música cristiana, de repente la quitaban y ponían otra música. Y había que ser tolerante porque el jefe de la casa no éramos nosotros. Y poco a poco eso fue cambiando, todo fue cambiando, hasta que ya un día el vasito de cerveza ya no estaba.
todo eso se fue cambiando. Y usamos ese tiempo de reunirnos en familia para poder evangelizar a nuestros padres. Entre mi hermana María, la mayor, Raiza y yo. Con nuestro testimonio, con nuestra vida, poco a poco, nuestros padres llegaron a Cristo. Y yo tuve el honor de bautizarlos a los dos, cuando tomaron la decisión por Cristo. No como una señora que me dijo, yo odio a los evangélicos. ¿Por qué? Le pregunté yo. Me dijo, porque los evangélicos me robaron a mi hija. Antes ella se reunía con nosotros y compartía. Ahora cuando llega el 24 se esconde en un cuarto por allá a orar, porque dice que nosotros y que somos paganos. Entonces no celebra con nosotros. Los evangélicos me robaron a mi hija y por eso yo nunca voy a ser evangélica, dijo la señora. ¿Usted cree que esa es la conducta? No, estamos ahí para ser luz en la oscuridad. Y la luz no hace nada debajo de un cajón, como dice la palabra. Tiene que estar arriba para que alumbre a todos. Entonces ahí estamos con ellos, estamos luchando para que se celebre la Navidad como es. De repente tenemos un hermano que está bebiendo, papá, mamá, no sé, gente que está ahí con nosotros, que no sabemos, no tienen el mismo concepto de Navidad que tenemos nosotros en el corazón, pero estamos ahí y cada día movemos el piano 1 centímetro y poco a poco, y con nuestra vida y testimonio, pasado el tiempo, Cristo va a llegar al corazón de ellos y toda la familia confesará que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Amén. En Navidad o donde sea. Día de las Madres, Día de los Padres, donde tengas oportunidad, brilla como la luz que eres en Cristo. Y hazlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 10, dice unas palabras muy pertinentes para este momento. 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, 10:31. hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo diría, si pues coméis o bebéis o queréis reunirte en Navidad o lo que sea, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es todo. Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 14. Y dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Amén. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Y vamos a decirlo también nosotros, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad